Hola, mi nombre es Jenny Drix y estoy terminando el máster en patologías del aula y del lenguaje. Mi tesis se basó en la revisión bibliográfica con recursos didácticos dirigidos a docentes escolares y con retrasos del aula. Sería el curso 2023-2024. En resumen, los trastornos del aula y del lenguaje se han incrementado en las últimas décadas según la American Speech Language Hearing Association. Se advierte que estos trastornos del habla y del lenguaje están basados máximamente en el que la mayoría de los niños en la primera etapa de la infancia están teniendo mucho contacto con los dispositivos electrónicos y menos contacto visual y físico con las personas que los rodean, como la mamá, el papá, abuelos o, o familiares cercanos, acordes también con niños de su edad. En este tema, en esta tesis hicimos, como había dicho anteriormente, una revisión bibliográfica, hablamos de retraso del aula y aquí vamos a ver la dificultad persistente que hay en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad del aula o impide la comunicación verbal de los mensajes. Además, vemos un desfase cronológico en relación con el desempeño fonológico de los niños. Esto causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere a nivel social y académico o a nivel laboral. El niño en este caso no es capaz de ordenar o diferenciar sonidos y conjuntos de sonidos y no atribuye afecciones congénitas o adquiridas. Los errores fonológicos más frecuentes que se pueden asumir como síntomas de retraso del habla van a ser las sustituciones, que sería un sonido o que puede ser sustituido por otro, ya que el niño es incapaz de articular correctamente un sonido específico. Por ejemplo, cuando el niño dice lata en lugar de decir rata. Están también las omisiones, que es cuando deja de pronunciar algún fonema, que puede ser por omisión de una letra o de una sílaba. Eh, Como cuando el niño dice apato por zapato, hay niños que dicen pato en vez de decir zapato. En este caso suele suceder con sínfones cuando hay dos consonantes unidas como pre y ple, donde se suele dejar de pronunciar casi siempre el segundo sonido. Además tenemos las adiciones, que es cuando en el caso que se agrega un sonido porque el niño no le corresponde pronunciarlo de manera apropiada, que es cuando decimos teres por tres, o las inversiones, que en este caso lo vemos cuando hay cambio de fonemos del lugar donde debe estar en relación con la palabra. Por ejemplo, cuando decimos cocholate en vez de chocolate. Para el diagnóstico vamos a evaluar la producción expresiva y espontánea del niño o niña y luego la expresión fonológica por imitación. Además evaluaríamos la habilidad fonológica que se focaliza la producción espontánea de los sonidos del habla y la producción por imitación. De esta manera vamos a determinar si el problema es de discriminación auditiva, de articulación o la expresión de sonidos del habla. También tenemos que existen instrumentos específicos para la valoración detallada de los aspectos fonológicos. Muchos de estos instrumentos los vamos a tratar con los docentes, que en este caso podemos tratar como docentes también, además de los estudiantes, los maestros, que trabajamos en una relación bastante estrecha con los maestros en el ámbito académico, y es muy importante la etapa de inicio escolar. Los objetivos de mi trabajo van a ser un objetivo general, que vamos a diseñar un recurso didáctico para implementar la incrementación de docentes en niños escolares con retraso del aula. Y como objetivo específico vamos a tener que queremos caracterizar el retraso del aula dentro del conjunto de los trastornos del lenguaje y de la comunicación. Además, vamos a explorar antecedentes de intervención que van a estar dirigidos a incrementar la preparación de los docentes escolares con retraso del aula. Vamos a determinar características de recursos didácticos a docentes con escolares con retraso del aula y elaboraremos al final un recurso didáctico para contribuir al mejoramiento del rol profesional, sobre todo en las aulas de los escolares también que tienen, por supuesto, retraso en el aula. Como metodología tuvimos una primera etapa en la que hicimos la fundamentación y planificación de la propuesta de intervención y se escogieron 13 materiales, y la segunda etapa se basó en la elaboración de recursos didácticos en forma de una guía psicoeducativa. Como resultado de la primera etapa vamos a ver que evaluamos las necesidades de los docentes respecto a la estimulación del lenguaje en el retraso del aula en el ámbito académico. Ahí buscamos la necesidad de información, necesidad de superación profesional continua, sistemática y actualizada, y la necesidad de que los docentes estén todo el tiempo en colaboración con la familia y que la familia sea recíproca y también nos den un feedback a nosotros, o sea, una retroalimentación a los docentes
o a los patólogos del habla y del lenguaje sobre los progresos que están teniendo los niños en sus casas o en la comunidad. La revisión sistemática realizada en la primera etapa se dirigió a dar respuesta a 3 preguntas importantes. ¿Cuál es la necesidad acerca de la estimulación del lenguaje que pueden tener los docentes escolares con retraso del aula? ¿Qué tipo de recursos didácticos pudiera ser efectivo para capacitar a docentes en temas asociados a la estimulación del lenguaje en escolares con retraso del aula? Y por último, ¿cuáles contenidos deben ser elaborados para contribuir a la preparación de docentes en la estimulación del lenguaje de los escolares con retraso del aula? Entonces, en la segunda etapa, como había dicho anteriormente, nos basamos en el recurso didáctico. Aquí quisimos ver la contribución trabajar en la contribución a tener una mejor preparación de los docentes a nivel primario de educación. De esto lo hicimos con la estimulación de los escolares con retraso del aula, ofrecer información esencial, actualizada y lo más amena posible acerca del retraso del aula y de su atención pedagógica y didáctica desde el contexto escolar, y mostrar alternativas de acción ante la necesidad de atender a alumnos con retraso del aula. Las características de la guía fueron muy generales: combinar el tono coloquial con la terminología técnica. De esta manera, tanto los profesionales, que serían los maestros, como los padres, pueden entenderse uno al otro. Emplear recursos visuales con color y con forma, ya sean pósters o carteles que se pongan en las aulas, que se pueden escribir en las pizarras, tarjeticas para que los niños vean qué es lo que vamos a enseñarles. Extensión de máximo de 10 páginas, y se abordan conjuntos de categorías que permiten comprender mejor el trastorno de retraso del habla e identificar riesgos y síntomas. Además, utilizamos instrumentos de evaluación y diagnóstico de retraso del habla, métodos de intervención para estimular el lenguaje en los niños con retraso del habla y recomendaciones para la elaboración de las modificaciones curriculares en las escuelas. Algunas páginas conseguidas en el recurso didáctico, no voy a abordarlos todos porque son bastante extensos, pero básicamente esta parte está dedicada más bien a los maestros, y aquí les damos muchos tips, con muchas ayudas y muchas herramientas de trabajo a los maestros de cómo pueden hacer en el aula. Por ejemplo, los maestros pueden tener tarjetas y cuando tratar de estimular a los niños a que participen entre ellos, no solamente que cada niño sea capaz de levantar la mano, esperar su turno y hablar con el maestro en un aula de 15, 20 estudiantes, sino que los maestros pongan a los niños también a trabajar en equipos de 2, 3 o 4, y los niños puedan interactuar entre ellos y mirar a los labios y puedan imitar las palabras o los sonidos que emite cada niño de su misma categoría de edad. Bueno, esto básicamente es lo mismo que estoy diciendo, pero un poquito más explicado. Entonces, hablando de la tipología de los errores fonológicos, habíamos visto la sustitución, que un fonema es sustituido por otro de más fácil emisión en cualquier posición de la sílaba. Por ejemplo, al niño le es más fácil decir datón que pronunciar la R y entonces decir ratón. En la omisión tenemos 4 tipos de omisiones. Está la omisión de un fonema por no saber pronunciarlo, cuando un niño dice oche en vez de coche, porque en este caso no sabe pronunciar la letra C. La omisión de fonema que cierra una sílaba, cuando el niño dice pueto en vez de puerto. Tenemos omisión de fonemas que forman parte de sinfones, como fresa por fresa. Y los fonemas que forman parte de una sílaba media, cuando el niño dice teléfono en vez de teléfono. En la inserción es cuando hacemos la introducción de un sonido vocálico que no existe en una palabra para salvar la articulación difícil de esa sílaba. Por ejemplo, cuando el niño dice palato por plato o teres por tres. La distorsión es un poquito más complicada para los niños y un poco más frecuente según el estudio que hicimos, y es cuando hay articulación de manera deformada de un fonema que da lugar a un sonido débil e incompleto, sin sustituirlo por un fonema concreto. Por ejemplo, cuando hay una suplantación de la R española por la R francesa, que normalmente no existe en el español. Por ejemplo, cuando se eliminan sílabas débiles, como había dicho anteriormente, que el niño dice teléfono en vez de teléfono. Y por último tenemos la inversión, que es la modificación de órdenes de los sonidos de una palabra durante su articulación, como cocholate por chocolate. En las áreas de intervención respecto al retraso del aula en el contexto escolar, medimos 4 aspectos. El diseño espacial del lugar de las actividades docentes, y básicamente esto es
Cuando los alumnos están dispuestos de una manera en particular, pueden interactuar más fácilmente. Por ejemplo, como ya he explicado anteriormente, cuando una maestra sienta al niño con los pupitres o las mesitas, si son mesitas redondas, y sienta 4 o 5 niños uno junto al otro, los niños pueden interactuar mejor entre ellos que cuando hay una mesita por cada niño y cada niño tiene a lo mejor 5 o 10 pies de distancia. El otro aspecto sería fomentar el desarrollo social en los niños, que es básicamente lo mismo, pero podemos también fomentar ese desarrollo cuando hacemos actividades de artes plásticas, actividades de música, cuando los niños salen a hacer educación física, actividades físicas al patio. Los maestros pueden hacer modificaciones curriculares, ya sea mover a niños que estén un poco más retrasados en el aula, moverlos un poco más adelante en el aula. De esta manera el niño va a poder tener más acceso a comunicarse con la maestra o ver los movimientos de la boca que hace la maestra a la hora de comunicarles algo en particular en la clase. Y por último sería la modelación mediante actitudes y comportamientos del docente. Por ejemplo, las interacciones directas y cercanas del maestro con el niño que tiene retraso en el aula, conversaciones frecuentes con el niño, estimulando la superación de monosílabos para que el niño pueda responder en oraciones. Y hablar muy despacio, pronunciando correctamente todos los grupos fónicos, la corrección, por último, la corrección indirecta de los errores de modelación, evitando señalar errores en público de manera que el niño no sienta vergüenza y por tal motivo decida simplemente no hablar cuando está en lugares públicos o en comunidades. Aquí muestro algunas técnicas que pueden usarse en el contexto escolar para trabajar con niños de retraso del habla, como la utilización de tarjetas con el grafema que se corresponde con fonemas para su repetición. Por ejemplo, cuando estamos enseñando al niño el sonido de la letra B, sería bueno en este caso enseñarle al niño una tarjeta con la letra B de bebé y una tarjeta con la letra B de vaca. De esta manera le va a ser mucho más fácil al niño poder identificar cuál letra él está pronunciando en ese momento. Pasa lo mismo con la M y la N, que aunque no sean exactamente igual, cuando se habla muy rápido, los niños a veces no son capaces de identificar si estamos diciendo o n. Y si lo enseñamos de manera visual con unas tarjetas, le va a ser mucho más fácil a los niños con retraso del habla identificar el sonido. Entonces, en el área de intervención, los métodos y las actividades específicas solo pueden concretarse en la actividad didáctica y pedagógica mediante las modificaciones curriculares de las que anteriormente ya habíamos hablado. Bueno, como conclusión, la revisión sistemática respecto a la preparación de los docentes a nivel primario de educación para la atención educativa de los niños con retraso del habla resultó en la identificación y la prevalencia de los métodos de corte didáctico en relación con la necesidad de la información respecto al mismo propio retraso del aula. Además aparecen también experiencias de intervención mediante diseños cuasi experimentales que también abordan la necesidad específica de información desde un enfoque preventivo de retraso del habla. En este caso hablamos de un enfoque preventivo porque en nuestro estudio encontramos también mucha revisión bibliográfica en el que algunos escritores mencionaban un tema muy importante que lo podemos ver en las escuelas, y es que muchos niños cuando nacen empiezan a hacer el gorjeo propio de los niños que tienen menos de un año, y una vez que se insertan en la escuela, ya sean en escuelas públicas o escuelas privadas, o muchos niños que no van a la escuela y están con los padres, en un periodo de primero o segundo año los niños empiezan a hablar y a decir monosílabos, a decir mamá, papá, tío, abuelo, casa, agua, porque no tienen mucho acceso a los dispositivos electrónicos. Una vez que los niños van creciendo y con la vida cotidiana que se vive muy agitada y los padres empiezan a ofrecer los dispositivos electrónicos, entonces los niños empiezan a retraerse y a veces pensamos que esos niños tienen algún problema como autismo, como ADHD, y muchas veces no es que el niño no tiene ningún trastorno del aula, simplemente el trastorno surgió a partir de la interacción tan amplia del niño con los dispositivos electrónicos y tan deficiente esta interacción del niño con el medio social. Entonces, se evidencia además, por último, la necesidad de la preparación profesional continua y la colaboración de la familia y otros profesionales para la intervención respecto a este trastorno.